Seguimos por Carlito. ¿Qué cagada te mandaste que hubiese no querido mandar? Oh, buenos días, muchas. Pero pensaba en esto de qué hubiese pasado con el gol y con todo. Y la verdad, es un tema que lo tenemos continuamente. Vos recién cerrabas con qué nos hubiese pasado si me abrigaba y no me resfriaba, iba a ese evento o no iba a ese evento, donde conociste a alguien, donde tuviste un problema, donde pasa un accidente. Esas cosas las tenemos continuamente en la cabeza del qué nos ha pasado. De hecho, mucho en ciencia trata de evaluar qué pasa si, de hecho, los experimentos son eso, ¿no? ¿Qué pasa si hago tal cosa, si bloqueo este canal, si hago esta reacción, si alimento con este producto? Y hasta en las partes, no teórica, pero cuando tenemos pedazos del conocimiento que vamos armando, podemos generar un modelo matemático. Con ese modelo matemático podemos empezar a jugar con todas las posibilidades de las variables que están interactuando. ¿Qué pasa si llueve tanto? ¿Qué pasa si hay tantos días de sol? ¿Qué pasa si la productividad del ambiente cae tanto? Y de esa forma empezar a trabajar y generar hipótesis de trabajo que luego deberían ser testeadas, ¿no? Para poder llegar a una conclusión real. Pero de entrada te abren caminos, no sé si distópicos, porque son basados en el conocimiento, pero de posibilidades que por ahí son muy remotas que ocurran, o que vos tengas la posibilidad de medir bajo esas condiciones, que sí puede, en la naturaleza, pero que sí puede hacer en un modelo matemático y después recrear de manera experimental. El otro punto que me quedaba es que por ahí el gol, también mencionabas vos, ¿qué pasa si erró? Y vos, ¿por qué no decimos? El otro día charlaba con un amigo que le pasaba la programación, y me dice, me acuerdo del, ¿cómo era? El hijo, uno de los cuentos de Fontana Rosa, del arquero, ¿cómo era? Pichón de Cristo, era algo así, búsquenlo, está en internet el cuento, es muy bueno, de cómo atajaba. Y si lo hubiésemos puesto a Pichón de Cristo en vez del Dibu y la atajaba, entonces no es solo, hay tantas variables, tantos eventos que llevan a la situación que tenemos, que es imposible ponerse a pensar en todas estas posibilidades que hay. Como decía vos, que haya metido el gol Simeone no significaba ser campeones del mundo. Había que seguir jugando y a ver si podían seguir jugando con ese empujón, esa remontada que tuvieron al final. Claro, a lo mejor, o por lo menos nos emocionábamos como que remontábamos de nuevo, como habíamos hecho en los partidos anteriores. Pero el punto es que ya fue, y si nos tenemos que poner a pensar, tenemos cosas mucho más importantes para pensar de qué hubiese pasado si, y en cuestiones mucho más recientes, me parece. Si me permitís, después voy a dar los teléfonos, pero antes quería recordar, ya que estamos hablando de qué pasa así, para que los colegios tengan tiempo de anotarse en la Semana de la Ciencia, que del 7 al 10 de septiembre se va a hacer la Semana de la Ciencia en el CCT CONICET, y ya está abierto el calendario para que se puedan registrar en el turnero en la página web, tanto en el CONICET como en la UNL, así que por favor las escuelas háganlo para que después no lleguen qué hubiese pasado si me anotaba, o no me anotaba con tiempo y no tenía el turno que quería. Entonces que ya lo hagan. Y recordar que tristemente el 29 de julio de 1966 fue la noche de los bastones largos, sí. Un tema que hoy en ciencia seguimos viendo con ciertas actitudes del gobierno que están socavando, afectando y en algunas instituciones golpeando a investigadores. ¿Qué hubiera pasado? Yo automáticamente se me apareció un amigo en común que tenemos, que es el amigo Fernando Fleitas, que digamos, viste, la frase no fue que hubiera pasado, sino pensar que yo Alejandro estaba leyendo el día después de Atlantic City, el diario, estábamos remontando al año 89, época del papel,
Y detrás vino una voz que decía pensar que yo tendría que haber estado en esa foto. Yo estaba mirando la foto del diario de ahí de Sí, Atlantic City, el diario local era, porque la foto Con estaba David Aleva así, David levantando Aleva los brazos, levantando los fenómeno la brazos. foto. Yo entiendo que Fernando lo dijo como súper pendejo que era en esa época, y que también lo dijo Sí, medio tal joda, cual, ¿viste? tal cual. O sea, pero yo me acuerdo. No sé si medio en joda. Yo no sé. yo estaba con el diario así y él viene por atrás, yo mirando la foto de Aleva, qué sé yo, mirando el puesto 20 de la carrera, que había sido el mío también. O sea, yo esa la corrí, no estaba. Sí. Por algo estabas ahí. Y yo sí. me doy vuelta y digo, llegaste esto. O sea, eran Pensar muchos que- supuestos pensar entre que yo medio. tendría que Pero haber bueno, estado uno. ahí. Por eso pudo me haberlo. reía, digamos. A ver, esto Se para darle abandonaban los tranquilidad a 5 Fernando. primero, estaba... Perdón, que quede claro. En un universo paralelo, él estuvo ahí, seguro. Hay que mudarse de universo nomás. No, bueno, pero me reía por eso, digamos, porque no, automáticamente no pensé en el lago San Juan, Ajá. tuyo. No. Y también, Esa es no, mía. esa es tuya. Yo creo que es constante esto vivimos las 24 horas pensando, sobre todo al momento de tomar decisiones o cuando las tomamos. Y acá es que quiero hacer una gran diferencia, al menos a mí en lo personal. Es muy distinto el qué pasa así, que es futuro, que es cuando vos estás tomando una decisión al qué hubiera pasado. Sí. Y yo ahí cuando ya entro en esa del que hubiera, ya directamente me corro automáticamente, porque el hubiera no existe. Entonces para mí, en lo personal, yo vivo haciéndome la pregunta cuando tengo Hacia que tomar adelante, decisiones hacia adelante. Y porque es un análisis de todo lo que generalmente nos pasa y que derivan en decisiones. Ahora, cuando ya las tomaste, flaco, y ya pasó, no te pongas a Claro. enrollarte y a enroscarte en qué hubiera pasado. Jugá ¿viste? con las cartas que tenés en la mano. Claro, ¿Viste? una vez que ya está tomada la decisión. Me parece Sí. que, al menos para mí, ese es el punto y es lo que generalmente cuando se plantean este tipo de, qué sé yo, de intercambios, debates, discusiones con alguien que vos estás, viste, qué hubiera pasado y volvemos al partido de fútbol. Yo, al menos, soy de las personas que digo, mirá, terminemos con esta discusión o con esta cosa porque ya no va a pasar. Pero además hay una cuestión que una cosa es el hecho y otra cosa es la interpretación del hecho o cómo lo recibimos. Vos fijate, hablando del tema de los mundiales también, pero tomándolo como un ejemplo, ¿qué hubiera pasado si no entraba, Burruchaga no hacía el tercer gol contra Alemania en el 86? Y hubiese sido una gran pena en Argentina. Pero el tema es que la historia nos mostraba que en el 78 habíamos sido campeones. Y es como que esa historia de que habíamos sido campeones yo creo que hubiese suavizado el tema. Del mismo modo que en el 90 se suavizó mucho el no haber ganado la final porque Con el veníamos 86. de campeones. Y ojo que es lo mismo que ahora. Sí. O sea, en el 2014 fue luto nacional cuando perdimos, porque hacía 28 años que habíamos sido campeones por última vez. Entonces perdimos la final del 2014 y fue luto nacional, los jugadores eran enemigos públicos, se convirtieron en el arquetipo de Sin los ni hablar de Messi. perdedores, ¿viste? O sea, un montón de cuestiones que eran porque veníamos con una abstinencia larguísima. Sí, no se había ganado nada. En el 2022 ganamos fiesta total y todo, y en la verdad, con llegar a cuarto estaba chocho, y en algún momento dudé de que íbamos a llegar a cuarto también, pero el abordaje es distinto y tiene que ver con la historia previa, por eso, una cosa es algo que pasó y otra cosa es cómo tomás vos eso que pasó, ¿no? Sí, como deporte en el recuerdo, es una serie de hechos desafortunados y bochornosos. Bueno, en este caso es lo mismo. Son tantas las variables y tantos los eventos que nos llevan a cada situación que es muy difícil pensar que lo podés controlar a cada uno de ellos, porque muchos ni siquiera son dependientes de nosotros mismos. Entonces, hay que tomar decisiones, como dice Diego, pensarlas, y nosotros lo utilizamos Y mucho después, para el trabajo y darle después para Y después para si trabajar. te vas a plantear algo, siempre decís, en un universo paralelo eso está bien. Sí. Marianito, contame.
¿Qué cosa? ¿Qué hubiera pasado si hubieses hecho qué cosa? Si hubiese hecho Mira, yo lo voy a tomar desde lo deportivo, digamos. Capaz no lo voy a llevar tanto a lo personal, o capaz que un poco sí, por momentos, pero ¿qué hubiese pasado? Bueno, creo que Argentina se hubiese consagrado como una de las... que en sí ya lo es, o por lo menos hubiese entrado, habría que hilar muy fino, ¿no? Pero capaz que en un top 2 de selecciones más grandes de la historia. O sea, yo creo que en ese sentido hubiésemos subido algunos escalones en esta eterna competencia que tenemos, que obviamente primero está Brasil y que después estamos ahí un poco cabeza a cabeza con Alemania. Creo que Alemania, por tener una estrella más, tiene obviamente un puntito más. Primero desde ese lado, desde el lado de la selección nacional, de la selección argentina, y después desde este mismo plantel, ¿no? Que ya quedó en la historia, y siendo casi los mismos que llegaron a la final de Qatar, hubiese sido, o sea, ya de por sí fue muchísimo lo que hicieron. Hubiese sido el doble que se hubiese dado, bueno, que haya entrado la de Simeone, que haya entrado esa de... Hubo una de Senesi también, que esa que yo la grité gol, literal, creo que la mayoría gritamos gol en esa. Pero bueno, si hubiese entrado eso, creo que no hubiésemos tenido una de las peores semanas de la historia, por lo menos para mí, tanto desde lo emocional y hasta desde el clima, me parece. No sé qué le pasó al clima, que fue toda esa semana post domingo, que acompañó con esa tristeza o aura de derrota, si se quiere, con ese clima, como que venía todo un poco de la mano. Creo que nos hubiésemos ahorrado una de las peores semanas de la historia para mí. No hay problema, tranquilo. Vos pensás que siempre se puede estar peor. Imagínate un futuro distópico en un universo paralelo donde Chile alguna vez hubiese ganado algo. Eso es terrible. No, bueno, hace 10 años en nuestra cara fue. Me acuerdo. Ganar por penales la Copa América no es lo mismo. A mí me dolió. Yo a partir de ahí, en un momento, creo que Charlie fue el que dijo que después de, o no sé quién lo dijo, que después de Brasil se fueron todos puteados. Por lo menos por mí no. Después de Chile sí se fueron todos puteados. Ni Mascherano se salvó nadie después de Chile. Bueno, vamos a seguir explorando universos paralelos, así que nos vamos un poquito de música y armamos la nota que viene.